Ok, entonces decíamos que el juicio va a ser parejo, tanto para gentiles como para miembros de la iglesia. Los judíos también formarán parte de todo esto. eh, y, y menciono esto porque existe una creencia que se llama el arrebatamiento, donde se cree que antes de que inicien los juicios, el Dios de Israel se va a llevar la iglesia al cielo y ellos no van a sufrir ni padecer, mientras que abajo van a estar los judíos y el pueblo de Israel en general padeciendo todos los juicios. Esta es una idea surgida de otra creencia que se llama eh, el, el dispensacionalismo. ¿Qué significa esa doctrina? Significa que se enseña, según así lo muestran, que hubo una época en la que Dios llamó a Israel como pueblo, fracasaron y entonces los hace a un lado y en su lugar pone a la iglesia. Pero como hemos visto en algunas clases anteriores, la iglesia siempre ha existido. Lo que en el Antiguo Testamento se llama campamento, congregación. Esto traducido al griego sería eclesia y a su vez traducido al español sería iglesia. Entonces, la iglesia siempre ha existido, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, es incorrecto decir que Dios desechó a su pueblo y que en su lugar llamó a la iglesia. El libro de Mormón nos enseña precisamente que esto es completamente falso. El Señor siempre ha tenido presente a su pueblo y la iglesia es el medio por el cual se reunirá nuevamente a las tribus de Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa creencia del arrebatamiento, de que la iglesia será llevada al cielo y que los judíos y el pueblo de Israel se quedarán a padecer los juicios, pues es una doctrina incorrecta. El libro de Mormón nos enseña, en Tercera de Nefi, que tanto justos como injustos tendrán que ser testigos de los acontecimientos de los últimos días. Ahora, sí existe un arrebatamiento eh, y será semejante a los días de Noé. Habrá personas muy justas que serán llevadas y arrebatadas hasta Sión y ahí permanecerán hasta que sea el momento de regresar. El arrebatamiento sí existe, pero no será de toda la iglesia, sino será solamente de algunas personas. Personas que se les conoce como los elegidos. Pero para eso necesitamos entender el concepto de primogenitura. Y eh, ¿alguien recuerda primeramente qué es un primogénito? El primer hijo de un matrimonio. Muy bien. El que abre matriz, ¿no? El primero que, digamos, de la madre que abre su matriz. Sea hombre, ¿no? Y varón, ¿no? Muy bien. ¿O no? Entonces, aquí hay algo importante. Para que sea un primogénito, entonces tiene que ser el primer nacido varón. Como mujer no contaba como primogénito, pero no se me pongan sentimentales, porque esto tiene un propósito. Eh, vamos a ir por partes, vamos a ir mostrando las piezas y ahorita las vamos a armar. Entonces ya vimos que es un primogénito. Ahora, ¿qué heredaba o qué era la herencia del primogénito? ¿A qué tenía derecho? A muchas cosas, a la rendición del sacerdocio, a los bienes. Muy bien. Entonces, primeramente, el derecho al sacerdocio. Es decir, se convertía en el sacerdote de la tribu o de la familia. También recibía la dote, es decir,
toda la herencia económica de la familia. Él era algo así como el albacea de toda la familia. Entonces, lo que los abuelos habían heredado al hijo, al primogénito, entonces el siguiente primogénito, es decir, el nieto, recibía prácticamente una doble porción, porque era lo que había heredado el abuelo más lo que había acumulado el padre, y entonces el hijo lo recibía. Y eso es lo que se le conoce también como la doble porción. Por lo tanto, un primogénito tenía derecho a una gran riqueza, una riqueza material. Dentro de esa riqueza material estaba el poder tener derecho a tierras, el tener un poder, vamos a llamarlo, un poder político o laico que le permitía gobernar sobre toda la tribu. Entonces, conforme se iba incrementando la familia y los siervos y los ganados, todo esto iba formando parte de lo que podía gobernar un primogénito. Ahora podemos entender por qué era importante tener la primogenitura y por qué razón es que cuando Jacob obtiene la primogenitura que se la roba a su hermano Esaú, entonces Esaú intenta matarlo, porque si la única forma de recuperar su primogenitura era matando a aquel que se la había robado. Pero, ¿qué aprendemos de estas lecciones? Por ejemplo, del caso de Jacob y Esaú. Esaú fue el primogénito, pero Jacob se quedó con la primogenitura. Tenemos el caso también de los hijos de Abraham. Nace primero Ismael, pero nace de una concubina. Y entonces después nace Isaac, de su esposa legítima. Tenemos el caso de José que fue casi el penúltimo de los hijos, y sin embargo él es quien hereda la primogenitura debido a que sus hermanos anteriores la habían perdido. Y cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, le da la primogenitura al menor en lugar de dársela al mayor. Entonces, si se dan cuenta, a través de la historia del libro de Génesis, encontramos casos en los cuales la primogenitura no es exclusiva del primer nacido. ¿A qué creen ustedes que se deba eso? A la obediencia. Así es. Por eso dicen que no los primeros, ¿cómo es esa? Los últimos eran los primeros. O su Así forma de su fidelidad, su lealtad a Dios. Exactamente. Entonces podemos ver por qué era importante la muerte de los primogénitos. Si morían los primogénitos, entonces toda la riqueza, tanto material como espiritual, podía perderse. Era el eslabón que iba a darle continuidad. Si alguien no creía en este mensaje, prácticamente sería desarraigado para siempre. Sería exterminado en su simiente. Y entonces, en el caso de los hebreos, la herencia por la eternidad se perdería y se quedaría como propiedades en Egipto. No serían llevadas al desierto junto con el pueblo. Por eso era importante que los hebreos se salvaran. Si ellos decidían no poner las marcas en sus puertas, entonces el ángel tendría que matarlos también y hasta ahí sería el fin de su simiente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Algún comentario, chisme, argüende? Entonces, primogénito, ya no escuché muy bien qué significa. Ah, muy bien. Entonces, vamos a darle una conclusión a esta parte. Entonces, primogénito es el primer nacido, pero en la Biblia se refiere no al primer nacido, bueno, sí es el primer nacido biológicamente, pero la primogenitura está condicionada. Está condicionada a la obediencia, a la creencia en el Dios verdadero.
De tal forma que entonces, aunque hubiera nacido biológicamente como el primero, podía perder la primogenitura. ¿Qué ocurre aquí? Que entonces cada uno de nosotros debe de saber que puede obtener la primogenitura. Pero aquellos que digamos, los primeros hijos nacidos, debemos de saber que también la podemos perder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primogénito es el primer nacido, pero hay algo, un término diferente que está de la mano, pero es diferente en la Biblia, que se llama la primicia. No es, aunque la primicia también se refiere al primer nacido, la primicia nos da a entender que es el elegido, aquel que ha conservado su derecho a la primogenitura. De tal forma que entonces nuestro Señor Jesucristo es llamado primicias de los que durmieron, o sea que es el primero que se levantó de los muertos. Y en algunas Biblias vamos a encontrarlo como el primogénito de los muertos y en otras como primicia de los que durmieron. De tal forma que entonces podemos ver que Cristo cumple con todos los requisitos de ser primogénito y primicia. Conserva biológicamente el ser el primer nacido, pero también conserva el ser primicia, es decir, el elegido para ser el primero entre los muertos en levantarse. Esto es importante que lo entendamos porque vamos a darnos cuenta de que el Señor, cuando no quiere primogénitos, entonces escoge a primicias. Y vamos a ver esto en el en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? ¿Qué versículo? Versículo 1. Ok. Yo, Jehová, hablo a Moisés diciendo. Ay, perdón. Ok. Y el 2. Ok. Ok, yo Jehová hablo a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿por qué el Señor pide a los primogénitos? ¿Por qué no pidió, no sé, pues vamos a decir, a todos los varones en general, como poseedores de su sacerdocio, sino solamente primogénitos? ¿Será porque eran los que de alguna manera tenían los atributos que él requería? Exacto. Ellos eran los únicos que podían ser los elegidos. Y entonces aquí vamos a empezar a armar nuestros rompecabezas. Cuando nosotros escuchamos que muchos son los llamados y pocos los elegidos, entonces podemos darnos cuenta de que no toda la iglesia actualmente, no todos son primogénitos, sino solamente algunos. Muchos somos llamados, pero pocos somos los elegidos. En la sección 121 de Doctrina y Convenios se nos dan las condiciones de por qué no somos elegidos. Y se nos enumeran ciertas, vamos a decirlo como anticualidades de por qué no podemos ser elegidos. ¿Alguien recuerda alguna de ellas? ¿O quieren que lo leamos? Doctrina y convenios, ¿qué? Doctrina y Convenios, sección 121. Ajá. Y
Ok, a partir del versículo 34. Si me permiten, lo voy a leer. Dice, he aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Y bueno, en el versículo 37 está poderoso. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Ahí es donde vemos por qué razón alguien puede perder la primogenitura y dejar de ser elegido. De También, tal forma, perdón, perdón, ¿también pierde la salvación o eso es otra cosa? esa es otra cosa, precisamente para allá vamos. Vamos a ver que entonces la plaga era contra los primogénitos, es decir, contra los elegidos. Pero se ofrece un medio de rescate, una forma en la que serían rescatados los elegidos. Y aquí viene lo importante que tiene que ver con la pregunta que nos hace la hermana. Vamos a regresarnos al capítulo 12. Y vamos a leer versículos del 1 al 13. Del 1 al 13. Y por favor, ¿quién puede ayudarme a leerlo? Yo. Adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne de asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza como sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente a la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por la señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad.
cuando heriré la tierra de Egipto. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, ahí se nos da ciertas instrucciones de cómo tenía que celebrarse la Pascua. Ahora bien, ¿qué es la Pascua? Bueno, así se ha traducido como Pascua. Lo correcto es el nombre hebreo. Eh, Más adelante yo les diré por qué razones el término Pascua no es tan apropiado. Pero bueno, la Pascua se tendría que celebrar bajo ciertas condiciones, ciertas características. Pero, ¿qué es la Pascua? Así de forma muy rápida, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchamos la Pascua? Cuando el ángel destructor pasó Muy del bien, pueblo, bueno, de los primogénitos justos delante de Dios, celebran la Pascua porque pasó y no los hirió. muy bien, hermana. Esto que usted acaba de mencionar se acerca mucho a lo que es la Pascua. La palabra Pascua, y ahí es donde digo que es mejor decirlo en hebreo, porque viene de la palabra Pesha. El Pesha significa pasar por encima de tal forma que entonces, cuando ustedes acabamos de leer el versículo donde dice, yo pasaré en medio de la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasa? Que cuando ponen la señal en los postes y en el dintel de la puerta, entonces el ángel destructor no pasa en medio, sino pasa por encima, pasa por arriba, de tal forma que no hiere a los que tienen la señal. Por eso es que se llama Pesha, porque pasó por encima y no hirió a esas familias. Entonces, eh, la señal del Pesha, de pasar por arriba, estaba en el cordero. El sacrificio del cordero era lo que permitía que entonces el ángel pasara por encima. Ahora, otra pregunta más. ¿El Señor tiene algo en contra de los primogénitos? O sea, ¿hay algo así como personal en contra de ellos? No, no creo. Más bien Exacto, con respecto a algún comportamiento de alguien, una persona más. muy bien. Y entonces la clave está en el versículo 12, donde dice, pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Si se dan cuenta entonces, no, el problema no son los primogénitos, sino los dioses de Egipto, que en cierta forma estaban representados en los primogénitos. El dios principal de Egipto era el dios Amón, y el dios Amón era conocido como también el dios del viento, el dios de los primogénitos, y estaba representado con un cordero. Por lo tanto, entre los egipcios no comían cordero. De hecho, era algo así como los de la India que adoran a las vacas. Bueno, pues así era el caso con los egipcios. Nadie podía herir, dañar, ni siquiera amarrar a un cordero. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta? De hecho yo como que recuerdo que cada una de las plagas está representado por un animal y Ujú. esos es como símbolo de los, precisamente de los dioses egipcios, que también están representados por figuras de animales. Así es. Ajá, Y en este caso, pues era el dios grande, ¿no? Vamos a ajá, decirlo así como el santo patrono. sí. Y era un desafío muy grande. Desde el día 10 tenían que elegir al cordero y se dice en el Talmud que ya que lo habían elegido, que veían que no tenía defecto, que no tenía manchas, lo amarraban afuera de las casas. Entonces, imagínense qué ofensa tan grande para los egipcios fue ver a su dios
amarrado por un hebreo. El que un esclavo pudiera amarrar al dios principal de Egipto. Entonces, les estaba mostrando que aún los esclavos tenían dominio sobre los falsos dioses. Entonces, aquí estamos viendo un desafío de Dios en contra de los dioses de Egipto. Y estaba a punto de mostrar su grandeza. ¿Y cómo sería sino a través del dios principal, que era a su vez el patrono de los primogénitos? Era el guardián de los primogénitos. Entonces, ahora sí era cabeza por cabeza. Mis primogénitos, dice Jehová, contra los primogénitos de Egipto. A ver, realmente, pues, ¿quién es el que tiene este dominio? ¿Recuerdan el pasaje de cuando Elías desafía a los profetas de Baal? Y entonces ambos ponen sus propios sacrificios y dice Elías, ok, ustedes van a invocar a su Dios, al Dios Baal, y hagan que descienda fuego del cielo y que consuma el holocausto. Lo intentaron y fracasaron totalmente. Y en este caso Elías simplemente hace una oración, e incluso pide que le pongan agua al holocausto, y entonces desciende fuego para mostrar quién era el Dios verdadero. Estamos en esta misma situación. Dios tendría que probar a los egipcios quién era el Dios verdadero. Entonces ahí es donde estamos viendo. Pero aquí viene algo importante. Así como iba a matarse a los primogénitos, había que rescatar a los primogénitos. Y entonces es cuando vienen estas señales. Las señales en las puertas del pueblo. Pero hay algo más que aprender de todo esto. Eh, ok, ok, hermano Aldo, ahorita vamos a contestar la pregunta porque tiene mucho que ver. Y también Tere nos hizo una pregunta muy importante e interesante que ahorita vamos a contestar. Eh, Solamente menciono las preguntas. Tere nos pregunta, ¿la primogenitura la pueden heredar las mujeres? Muy buena pregunta. Y la hermana Olga nos dice, ¿y sigue vigente el mantener la marca en nuestros hogares? Muy bien. Ok, vamos a empezar a dar estas respuestas. Bien. Ahora el objetivo es salvar a los primogénitos. Y entonces se necesitan estas marcas. Y como decía, necesitamos aprender otra lección. Nos dice que cuando el cordero era demasiado para una familia, entonces se tenía que invitar a una familia próxima para que juntos comieran este cordero. Hay una parte en el Talmud que se enseña que hubo muchos egipcios que creyeron en esta profecía de la muerte de los primogénitos, y entonces eh, decidieron hablar con Moisés y le dijeron, pues, sálvanos, ayúdanos a no perder a nuestros primogénitos. Y entonces es cuando el Señor les revela y les dice, si algún egipcio o algún extranjero también quiere participar de la Pascua, entonces tiene que circuncidarse, y una vez circuncidado, elegir también el cordero y hacer el sacrificio. O en su defecto, ser invitado por alguna familia hebrea y participar de esto. Y entonces, estando bajo la señal, podían ser protegidos. Y aquí es donde viene el concepto de salvación. La hermana ahorita nos preguntaba si perder la primogenitura sería perder la salvación. Resulta que cuando se ponía la marca, eh, el primogénito podía ser salvado de la muerte. Al momento de salvar al primogénito,
se salvaba a la familia, se salvaba todo la simiente de esa familia, su, su sacerdocio, su herencia, todo se salvaba en esa familia. De tal forma que entonces el mensaje de la Pascua es un mensaje de salvación. Es un mensaje de salvación no solamente para el primogénito, sino que a través del primogénito se salvaron egipcios y se salvó el resto del pueblo hebreo. Aquí es donde entonces entendemos el por qué es importante la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos compartiendo el mensaje de la Pascua, el mensaje del Peshá, para que la gente no sufra las plagas y los juicios que están por venir. Y le decimos a la gente que hay una forma de salvarse. Esta salvación tiene que ver con la muerte. Y cuando Cristo viene en calidad de cordero, Él viene, y aquí es donde viene una parte que yo sé que a muchos de ustedes les va a mover un poco el tapete. Pero cuando Cristo viene, Él no muere por nuestros pecados. Y esto es bien importante sacarlo de nuestra mente. Cristo no murió por nuestros pecados. Él murió para salvarnos de la muerte. Él tenía que morir para resucitar. De tal forma que entonces la expiación comienza en el Getsemaní, cuando Él toma sobre sí los pecados y las enfermedades de cada uno de nosotros. Las padece, de tal forma que Él codesciende por debajo de nosotros para comprendernos y saber por qué razones que nosotros pecamos. Pero la expiación no está terminada. Cuando nosotros decimos que gracias a Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, es incorrecto. Porque cuando Él vino en Pascua, Él vino a salvar a los primogénitos. No vino a quitar el pecado, sino vino a salvar. De tal forma que entonces cuando Él rompe las ligaduras de la muerte, entonces vence al ángel destructor. Y ahora tenemos la certeza de que todo primogénito que muera podrá resucitar. A ver, Juan, repíteme eso. ¿Cómo decimos que Jesús murió por... O sea, ¿qué decimos y qué es lo que no? ¿Qué es lo que normalmente decimos como personas nacidas en el cristianismo? Decimos que Cristo murió por nuestros pecados. Si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier cristiano, ¿por qué murió Cristo? La respuesta va a ser, porque Él murió por nuestros pecados. Eso es totalmente incorrecto. Él murió para resucitarnos. Eso es lo correcto. Murió para asegurar la vida de los primogénitos. Por eso es que Cristo muere en Pascua y no muere, por ejemplo, en el día de la expiación. El día de la expiación es realmente cuando se perdonan los pecados y no en Pascua. En Pascua no tiene nada que ver con los pecados. Si ustedes leen toda la historia de la Pascua en el libro de Éxodo, se van a dar cuenta de que no tiene que ver con el perdón de pecados, sino con huir del pecado, con salir de la esclavitud, de obtener libertad. Y ese es el mensaje de Pascua, que nosotros salgamos del pecado, no que nos perdonen del pecado. Entonces, para poder salir del pecado, nosotros necesitamos salir de nuestro Egipto espiritual, de aquello que nos tiene esclavizados. Llámese debilidad, llámese pecado, llámese flaqueza. Nosotros debemos de esforzarnos. Juan, si decimos porque murió por nuestros pecados,
entonces ya no habría necesidad de arrepentimiento, porque ya se perdonaron. Entonces, ahí estaría faltando algo, ¿no? Que está en las escrituras, que debemos arrepentirnos. Y si nos expresamos como tú dices, o se escucha en las personas, como dices, en otras religiones, porque es donde lo he oído, no hay que hacer ya nada más. Ellos dicen, tienes fe en Jesucristo, ya estás del otro lado. Pero hay que hacer un proceso, que es en lo que ahorita tenemos que estar trabajando. Así es. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, como bien dice la hermana, entre los evangélicos existe esta creencia de que la expiación ya está consumada. Entonces, ahora los elegidos ya están preordenados para salvarse. Entonces, el que nace salvo, se muere salvo, aunque peque. Y eso es incorrecto. Lo correcto es decir que entonces Cristo nos da salvación de la muerte. Y en ese sentido, sí es algo que ya está consumado. ¿Por qué? Porque después de que Él resucitó, junto con Él se levantaron muchos santos de la antigüedad. Y entonces Él fue el primero y después le siguieron muchos otros en resucitar. De tal forma que después de que resucitaron, se muestran a muchas personas como testimonio de que la resurrección es real. Y ahora podemos tener la certeza de que nosotros podemos y vamos a resucitar. Nos dice la hermana Vania, entonces por eso se dice que nos rescató de nuestro estado caído. Exacto, hemos sido rescatados. Ese es el mejor término, el que hemos sido rescatados. Incluso si pudiéramos decir, ¿por qué murió Cristo? Para rescatarnos. Eso sí es correcto, pero no para perdón de los pecados. Se va a acabar la sesión, entonces la voy a cerrar de una vez para que podamos regresar y concluir. Sí, Solamente gracias. antes de irnos, les comento, hay varias celebraciones en el pueblo de Israel y ahorita vamos a entendernos un poquito mejor cuando vemos que existe la Pascua y algo llamado el Día de la Expiación, de lo cual hablaremos en la siguiente sesión. Ok.